nombre mío, de mi equipo, de mi esposa que me acompaña, Cali Bautista, es un honor intercambiar con ustedes algo que improvisamos, esta tertulia, precisamente para que me comenten, para que nos retroalimenten, qué les parece el trabajo que hacemos, cuáles son las principales problemáticas que les afectan en República Dominicana. Yo siempre digo y reitero que no me gusta el concepto de los dominicanos ausentes, porque ustedes están más presentes que nosotros mismos, que estamos muchas veces en el día a día en República Dominicana. El debate, evidentemente, del rol que juega la comunidad de dominicanos en el exterior, más allá de New York, de Boston, de Florida, de los estados donde tienen más presencia la dominicanidad, nos hemos expandido. Parte de la desgracia, de los principales males que tenemos en el país, es precisamente que ustedes hayan tenido muchos, quizás la gran mayoría, que abandonar el país sin querer hacerlo, por la falta de condiciones de trabajo de calidad, porque desgraciadamente quien hace las cosas bien, estudia, trabaja, tiene principios y valores éticos firmes, le va mal. Nosotros, el gran desafío que tenemos como nación es reivindicar el tema de que ser serio en República Dominicana es muy mal negocio, y eso hay que cambiar. Quien es serio, quien es honesto, quien no se vende, quien no se presta a esquemas de corrupción en lo público y en lo privado, porque es importante destacar que la corrupción no solamente es un tema público, la corrupción privada es igual o mayor que la pública. El único problema es que cuando usted practica la corrupción privada, usted tiene un rango de acción, un impacto más limitado. Cuando usted administra recursos públicos y usted hace las cosas que hemos visto, equipar un hospital, como ha pasado recientemente con los casos de corrupción que se han destapado, con sonógrafos viejos, con equipos diagnósticos que no tienen calidad, y llevar esos equipos y utilizarlos para prestarle salud, entre comillas, a envejecientes, a niños, a embarazadas, es un crimen. Y lo peor es precisamente que con eso se haga dinero y que ese dinero salga de los bolsillos de las propias personas que están buscando los servicios de salud. Cuando usted le niega la oportunidad de vivir con la crisis que hay ahora con los medicamentos de alto costo, por ejemplo, ese dinero no sale de los bolsillos del presidente Abinader, ni sale de los bolsillos de Leonel, ni de Danilo, no importa quién no gobierne. Ningún político maneja recursos propios de su patrimonio para entregárselo a la población. Ese es un dinero que lo tributamos los dominicanos y dominicanas. Y entonces tenemos que pagar altas tasas impositivas y no recibimos el retorno de esos servicios públicos. Y lamentablemente eso se repite en el ámbito de la seguridad. Tenemos que pagar seguridad privada, tenemos que andar con miedo en las calles de Santo Domingo, de la zona norte, de la zona sur, de todo el territorio, y al final no hay la posibilidad hasta el día de hoy de que se nos garantice la seguridad. Y usted dirá, ¿qué puede ser peor que eso? Que un puñado de generales de la propia Policía Nacional sean los dueños de la compañía de seguridad privada, que al final te dicen a ti, oigan qué desgracia vivimos en República Dominicana, para que tú puedas estar seguro en tu negocio, en tu casa, contrátame un agente de seguridad, que es un empleado con el cual el propio general y oficial superior, coronel, la mayoría, todos tienen varias empresas de seguridad. Entonces nosotros le pagamos a esos oficiales toda su carrera, ellos apuestan a que nunca se solucione la criminalidad y eso se convierte en un negocio. Y no estoy hablando de una realidad que nació con Leonel, o que continuó con Danilo, o que continúa con Luis. Es algo que viene desde el inicio de la República. Trujillo nos gobernó cercenando la libertad, y la corrupción durante el régimen trujillista era abismal. La única diferencia es que todos los caminos conducían a los bolsillos del dictador. Y la patria era una gran finca, y entonces se daba una patente de coso para que usted robara, matara, desapareciera, si usted era alguien que le servía al dictador. Cuando ajusticiamos al tirano, llega el momento de democratizar y crear las libertades, y ya sabemos lo que vivimos con la invasión de abril de 1965, con el gobierno de transición,
se elige al profesor Bosch, ahí inicia la denominada transición democrática y es un gobierno de solo 7 meses, porque el profesor Bosch, quien dicho sea de paso es el padre del PLD y del PRD, tenía unos principios y unos ideales que prefirió mantener y no echar el pleito en buen dominicano para enderezar el país haciendo su gobierno posible. Hay varias vertientes históricas, hay historiadores que hablan de una especie de autogolpe de Estado, porque Bosch sabía que lo iban a derrocar y no hizo nada para evitarlo, y hay otros que dicen que evidentemente el profesor Bosch sabía que no había posibilidad de continuar en el poder si no se corrompía su gobierno. Y es un poco esa maldición que nos ha continuado y que precisamente afectando, abordamos en el libro La Plaza de la Bandera y el Pacto Secreto de la Corrupción. Ese Pacto Secreto de la Corrupción que yo describo y documento tiene mucho que ver precisamente con lo que hace Joaquín Balaguer. ¿Qué hace Balaguer? Disculpen. Balaguer cuando inicia los 12 años del 66, tranza con los norteamericanos, hace acuerdos con la élite, desde los Vicini, los Rainieri, los Azzurri, esas 10 o 12 familias a los cuales Trujillo le había quitado gran parte de su patrimonio y lo había declarado de utilidad pública y había convertido sus empresas privadas en empresas públicas. Así nace la gran industrialización y la gran apertura de una República Dominicana que brinda servicios públicos de calidad, pero que todo eso lo capitaliza Trujillo con la intención de desarrollar un músculo político que le permitiera compensar un poco todos los excesos, todos los crímenes y delitos que cometen los dictadores en tiempos como los que vivimos en toda la región de Latinoamérica. Balaguer es vamos a decir, la combinación de lo peor y de lo mejor, porque es un individuo que está detrás de Trujillo, no solamente participa de manera indirecta en mucho del deterioro del trujillismo, sino que luego se presta para dar el aprendizaje y pasa de ser un presidente títere. Recordemos que Balaguer fue presidente con Trujillo, un ministro de Educación, vicecanciller de la República, y llega y le dice a la oligarquía dominicana: yo le voy a devolver todo lo que ustedes perdieron en la dictadura. ¿A cambio de qué? A cambio de que ustedes me garanticen el sustento político para yo permanecer en el poder. Entonces Balaguer toma gran parte de ese patrimonio que Trujillo amasó como fortuna y se lo reparte a un puñado de familias que le garantizan que él dure esos primeros 12 años y evidentemente hace todos los acuerdos que ya nosotros sabemos que históricamente hemos sufrido como nación, dentro de los cuales está evidentemente la corrupción. La corrupción con Balaguer se paraba en la puerta de su despacho. ¿Y qué significa eso? Que él sabía que todos sus funcionarios robaban, él le hacía el expediente, él no participaba porque lo que él quería era poder. Y lo logró. Entonces, estamos viviendo tiempos tan difíciles que reivindicamos a Balaguer, a pesar de que fue un gran criminal, un gran asesino, a pesar de que fue un pseudo dictador, a pesar de que Balaguer creó, y discúlpenme si estoy hiriendo susceptibilidades con Balaguer por ahí, si hay familia y demás, tiene su parte buena, tiene sus luces y sombras. Balaguer instauró un 10% de comisión como corrupción. Y fíjense que mucha gente dice ahora, a propósito de la lucha que compartimos, que ahora hay corrupción porque antes solo se cobraba un 10%. Eso también era corrupción, pero estaba normado. Usted lo que no podía hacer era coger más del 10%. Pero ese 10% que le tocaba a los guardias militares, a los políticos, a los relacionados, creó una gran fortuna que nunca se fiscalizó. Y Balaguer se mantuvo en el poder sustentando su alcance político, renunciando a la apetencia económica. En medio de una generación de Toquicha, en medio de una generación del Alfa, en medio de una generación de Alofoque, donde, con esto concluye esta parte, hemos identificado erróneamente a la música y al dembow y a esos muchachos como los culpables y no lo son. Ellos son el resultado. Ellos son el resultado de la sociedad que hemos construido. República Dominicana es una fábrica de reciclaje de basura. Y cuando usted alimenta una fábrica de basura, ¿con qué usted lo alimenta? ¿Con qué? Con basura. Y usted no puede esperar que el resultado del producto que salga de ahí sea un producto ideal, de porcelana o diamante.
Lo que nosotros le hemos dado a los jóvenes y a nuestra generación es lo peor de lo peor que le puede dar una sociedad y un liderazgo político. Y lo que estamos obteniendo es el resultado de lo que se le ha dado a esos jóvenes. Droga, lavado, criminalidad. La economía dominicana se mantiene fundamentalmente de esos pilares: corrupción, lavado, tráfico. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para cambiar eso? ¿Estamos dispuestos a asumir el sacrificio? Ustedes aquí, y por eso yo estoy hoy, están haciendo todo lo necesario como dominicanos en esta comunidad ampliada para transformar eso. Pero los que estamos allá, estamos esperando el turno. Ojalá que los que están aquí no se anoten en la fila también. Señores, vamos a seguir. Muchas gracias. El demócrata. Me gustaría saber en qué te inspiraste. El Partido Demócrata de Estados Unidos abrazas el sistema basura de democracia representativa que tenemos allá. ¿En qué te inspiraste? Importante, Miguel. El demócrata no se inspira en ningún partido, ni estadounidense, ni dominicano. El demócrata es una voz que le quiere poner precisamente voz a quienes no tienen. Entonces, cuando yo pensé junto a todo mi equipo cómo creamos una marca, dijimos, bueno, aquí nos convocan a votar cada 4 años, nos utilizan, nos manipulan. Aquí en República Dominicana se ha pensado que la democracia no pasa por tener independencia económica, financiera, alimentaria, seguridad. Nunca la hemos tenido. Y haciendo un ejercicio de comunicación crítica donde seamos objetivos, sin ningún lineamiento partidario, yo pienso que podemos aportar a que la República Dominicana tenga un nuevo despertar. Y si eso lo logramos con democracia, a través no solo del demócrata, sino de todos ustedes y esta gran familia, podemos avanzar. Entonces, el demócrata es el hijo de Pancho y Fela, 2 campesinos. Eso es clave. El esposo de otra campesina, y nosotros que somos campesinos con principios y valores, lo único que aspiramos a que nuestros hijos, Juliet, Said y Meredith, y toda nuestra familia y los hijos de ustedes, puedan tener una patria que no sea lo que nosotros tenemos hoy día. Vale la pena transformarla porque es la patria donde tenemos que ir todos. Ustedes que han salido tienen que aspirar a que puedan volver. Y nosotros que estamos tenemos que aspirar a no aspirar a irnos, porque los que estamos allá no queremos ir y los que están aquí no quieren volver. Y si le metemos a eso la costelera de los 11 millones de haitianos, de los cuales tenemos 3 millones ya ahí, y pariendo y reproduciéndose con mafias militares, políticas y empresariales, si le pones a eso el sazón de la corrupción política, de la falta de liderazgo empresarial y social, vamos a perder la nación muy pronto. No crea que está muy lejano. Si no nos empoderamos y seguimos apostando al PRM, al PRD, Danilo, Leonel, esto no es un tema de partido, señores. La patria está agonizando. Y si perdemos la nación, nos vamos a quedar sin nada. No importa cuánto dinero tengamos, el estatus. En Estados Unidos aquí nos han recibido y es una nación tan grande que es grandemente ingrata. Porque es una nación que se jacta de convertirse en una gran potencia gracias a los migrantes, y son los migrantes los grandes maltratados, los grandes olvidados. Y aquí usted paga los piles, paga los impuestos, hace todo y no vale nada. No valemos nada. Pero, ¿qué le podemos decir al gobierno estadounidense? El que está aquí está porque quiere. ¿Dónde es que tenemos que estar nosotros? Allá. Entonces tenemos que aspirar, no como dice precisamente Leonel Fernández, y es una cita no mía, sino de Soto Jiménez, en un momento en que cita a Leonel. Ahora Soto está con Leonel, pero antes de estar con Leonel decía Soto, yo no creo en un Nueva York chiquito, yo creo en un Santo Domingo grande. Entonces nosotros tenemos las condiciones, los recursos y lo más valioso para que nadie tenga que salir del país. Sin ningún lineamiento, ¿qué proyectas para el año que viene? Abinader 4 más.
¿O cómo vislumbra el panorama? Yo lo que creo es que evidentemente Abel está negociando la impunidad de Danilo. Pienso que Leonel ha logrado un objetivo tremendo y es reivindicarse. Da vergüenza que estemos hablando de Leonel como opción. Leonel debería ser investigado. El gran desafío del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República, se lo he dicho públicamente y se lo reitero a Jenny Berenice, a doña María Germán, está bien, tenemos toda la corrupción de Danilo, pero ¿cuándo vamos a investigar la corrupción de Leonel? Yo estoy esperando ansioso que investiguemos a Leonel, así como hay que meter presos e investigar a los corruptos del PRM. Entonces, la desgracia es que tengamos que decidir entre Abinader, entre Leonel o Abel. Cualquier resultado que tengamos, no estamos preparados para ninguna transformación. Ojo, ojalá que el presidente Luis Abinader sepa y se tome muy en serio que puede ser, ojalá que me equivoque, que si él gana la reelección, si no relanza su gobierno en un segundo mandato, puede ser que no lo termine. Lo que yo creo que la cosa está tan mal en República Dominicana y nunca lo vemos venir. Trujillo sale un día cualquiera a visitar a una de sus queridas y terminó en el baúl de un carro. 7 meses antes, ¿qué le dije? Que el presidente, don Antonio Guzmán, con uno de los mejores gobiernos, se pegó un tiro. El que creía que iba a ser el mejor presidente, Salvador Ore Blanco, abogado, brillante, terminó preso. Entonces, nosotros los dominicanos no jugamos. Estamos cansados, estamos hastiados, fustigados, explotados. No funciona nada bien. Y cuando el ser humano pierde la esperanza, lo pierde todo. Y como no han dado con todo y nos siguen dando, yo creo que el problema no son las elecciones para Luis Abinader. El problema para el presidente Abinader es cómo salir bien. Porque si Danilo va a ir preso y Leonel debería también, yo me preocuparía si fuera el presidente Abinader. Viendo tu análisis con relación al futuro político del país y también la combinación de la crisis, sobre todo de valores que hay en el país, los jóvenes, esa línea que tú representas está sumando, pero está muy bajita a nivel de opinión pública. ¿Cómo tú visualizas realmente el futuro político de la República Dominicana ante tantas cosas que tú has dicho y sobre todo que la juventud no esté en eso basado en lo que dijiste anteriormente? Yo creo primero que nada que sí, que la juventud sí está en eso. Lo que ha cambiado evidentemente son las formas. Los jóvenes lo demostraron en la Plaza de la Bandera. La Plaza de la Bandera fue una manifestación que la capitalizó la sociedad civil, están todos nombrados en el gobierno hoy día. Cuando vemos la Plaza de la Bandera, tú te das cuenta que al igual que el 4%, lo financiaron grupos empresariales adversos al gobierno de turno, pero eso fue una manifestación que no la controló el PRM. Esa manifestación social no la controló ningún partido. En cualquier momento República Dominicana puede darse un estallido social. Yo no creo que nosotros debamos aspirar a un Bukele, porque cada sociedad tiene que tener sus propios productos, su propia realidad. El Salvador ameritaba a Bukele. Ahora, si nosotros seguimos como vamos a llegar igual o peor a las maras salvatruchas del Salvador. Vamos camino allá, tenemos sicariato, tenemos secuestros, asesinatos, tenemos ya la influencia de las estructuras criminales de México, tenemos la influencia operando de las estructuras criminales colombianas y ya tenemos a las bandas haitianas. Es una realidad y voy a hablar en mi conferencia, espero que nadie se quede aquí, porque los datos que voy a dar mañana en la conferencia en el Comisionado de Cultura sobre Haití y el sábado son espeluznantes. Me ha dicho mucha gente, pero ¿cómo tú vas a hablar de eso en Estados Unidos? Nadie se atreve. Pues yo sí me atrevo. Pues yo sí me atrevo y creo que nosotros podemos tener una gran revolución social. Y esa revolución social, con el pueblo en las calles, va a tener una sola regla. Todo el que haya dirigido en un partido político tradicional, todo el que haya sido parte de un partido político tradicional, va a tener que irse del país. Y quien va a tomar las riendas van a ser políticos que no le conocemos el rostro, que no se han candidateado. Pero ojo, hay mucha gente buena en el PRM, hay mucha gente seria en el PRM, en el PLD, hay mucha gente seria en la Fuerza del Pueblo. Los partidos tienen cúpulas y las cúpulas evitan que la gente seria y buena suba.
Entonces, dentro de esas organizaciones políticas, que hay gente seria y muy buena que merece nuestro apoyo. Cuando usted es un PRMista, no ve un PRMista, ve a alguien serio. Si Cirilo es un gran anfitrión, es una persona seria, honesta, que se ha fajado por la comunidad y merece el voto, déselo. Porque no lo condene por el partido. Y déselo a los diputados de la Fuerza del Pueblo de Ultramar. Y el que lo haga mal, no lo proteja porque es de su partido. Castíguelo. Tenemos que aprender a apoyar y a aprobar a los íntegros y serios. Ahora el problema lo tenemos nosotros, porque cuando alguien serio y honesto se postula, ¿qué es lo que le falta? Dinero. ¿Y qué es lo que queremos que dé? Dinero. Y si queremos que tenga logística, como se le dice Martín ahora, ¿dónde que está la logística? Con los narcos, con el lavado y con la corrupción. Entonces queremos gente seria, pero cuando los serios se postulan, tú no vas. Señores, tenemos una picadera, vamos a picar algo y seguimos. Un pariente. Yo trabajé en la campaña, yo hice política y yo quiero mi puesto. Y justificamos todo lo que atacamos, porque lo que queremos y hemos sido educados en que la política es para servirnos del dinero, y lo cuestionamos hasta que no me toca a mí. Y lo que hace el PRD es que por primera vez, con grandes empresarios como Narri y como mucha gente, familias que venían en ascenso, que mantenían precisamente ese PRD de Bosch, de Peña Gómez, a ese PRD de doña Milagros Ortiz Bosch, de Tiso Mejía Ricard, de algunos más jóvenes como Manuel Esquia Guerrero, de Hugo Tolentino Ditt, de esos grandes pensadores que se formaron en la Revolución Cubana y que llegaron en el 39 precisamente a fundar ese Partido Revolucionario Dominicano, y comienzan entonces a alimentar esa oligarquía. De allí que ya sabemos que hay un gran dilema. Sale el primer gobierno del PRD, 78-82, con un presidente que se suicida. Entonces, ¿qué pasa 7 meses antes de concluir en el año de 1982 ese mandato? Fíjense, un accidente histórico. Cada vez que estamos a la puerta de superar muchas cosas, viene la desgracia y nos interrumpe. Don Antonio Guzmán sufrió la persecución de Salvador Jorge Blanco, un compañero de su propio partido. Entonces, fíjense cómo precisamente Salvador comienza a denunciar la corrupción de su propio compañero de partido y da por sentado dentro del PRD que cuando acabe el gobierno, mi primera decisión va a ser llevar a don Antonio Guzmán y a gran parte de su familia preso. Se hablaba evidentemente de que don Antonio tenía problemas de depresión. Esa depresión se profundizó por la crisis de un partido del cual él no era el líder natural. Él no estaba preparado. Cuando hablamos de don Antonio, imagínense a un Hipólito Mejía ilustrado. Un hombre semi-analfabeto, un empresario brillante, muy serio, él, pero su entorno, con Atuey de Cans, con su hija, Sonia Guzmán, que termina siendo luego, paradójicamente, embajadora del gobierno de Hipólito Mejía, que es embajadora hoy día, y que es la que forma parte, junto a su esposo y otros familiares, de un presunto escándalo de corrupción en las aduanas. Y ese es el caso que lleva a don Antonio Guzmán a darse un tiro en el Palacio de la Presidencia. Asume a Comas Gluta, que era el vicepresidente, y en 7 meses convierte su proyecto político en un proyecto presidencial que se enfrenta a Peña Gómez. No hemos llegado al PRI, estamos todavía en el PRD. Entonces ahí comenzamos a debatir 3 grandes liderazgos: el de Jacobo, el de Peña Gómez y el de Salvador Jorge Blanco.